para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy le rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré. Él se acordó de nosotros en nuestra humillación, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros adversarios, porque para siempre es su misericordia. Él da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Así es, amado Señor, hoy reconocemos que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y tú, Señor, nos has dado vida juntamente contigo. Gracias, Señor, por ese precio de sangre que pagaste en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso en este momento, con nuestro corazón queremos darte gracias y queremos cantar alabanzas a tu nombre. Queremos, Señor, postrarnos ante tu presencia para reconocer que tú eres un Dios misericordioso y bueno. Gracias, bendito Señor, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Y sabemos, bendito Señor, que en el día en que te invocamos tú nos das respuesta y nos has hecho valientes con fortaleza en nuestra alma. Por eso te pedimos que sigas obrando en cada uno de nosotros, que seas guiándonos conforme a tu verdad, en el nombre poderoso de Jesús.
El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. A ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú le das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Así es, amado Señor, hoy reconocemos que tú has sido bondadoso para con este pueblo. Reconocemos, Señor, que tú has abierto nuestros ojos y nos has levantado. Gracias porque nos has mostrado día a día tu amor y por eso hoy nuestra alma alaba tu nombre y sabemos, bendito Señor, que tú estás en medio de nosotros para responder nuestro clamor, para asistirnos en nuestra necesidad y para deleitarte en medio de la alabanza de tu pueblo. Hoy te pedimos que recibas, bendito Señor, este clamor que presentamos ante ti y que seas moviéndote con poder en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom, Jerusalén, paz a ti. Cuando el Mesías vuelva aquí, alabanza encuentre en ti. Ora por paz, Jerusalén, ciudad de nuestro Dios. Salvación fue derramada de ti y la unción del Señor. Gritarás al Santo Dios cuando una vez más en tus calles haya gozo y paz en Yeshua Adonai. Shalom, shalom, Jerusalén, paz
gracias, amado Señor, porque sabemos que el gozo que nosotros recibimos, el mundo no nos lo puede dar, que solamente proviene de ti. Por eso hoy, bendito Señor, queremos decirte que cada día necesitamos más de tu presencia. Gracias, Padre, por el privilegio que tú nos das de pertenecer al ministerio apostólico y profético Salem, porque tú, Señor, nos has escogido como parte de tu pueblo. Por eso te pedimos por la vida del apóstol Álvaro y de toda su familia, para que tú los sigas, Señor, llenando de tu gracia y de tu favor, que los guardes en todo lugar y en todo camino. Asimismo, bendito Señor, te pedimos en este momento por la vida del pastor Leonardo, para que seas tú, Señor, obrando poderosamente, Señor, a través de él. Tú dices en tu palabra que tú nos das pastores según tu corazón para que nos apacienten con conocimiento y con inteligencia. Por eso te pedimos que en este momento tu palabra nos exhorte, nos consuele y nos dirija, bendito Señor, hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia en Cristo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar en el primer libro, la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Señor, te damos gracias, hoy alabamos y bendecimos tu poderoso nombre, Padre eterno. Hoy nos humillamos delante de ti, reconocemos, Padre eterno, tu gracia sobre nuestras vidas. Te pedimos que nos hables tu palabra, Señor, que nos edifiques con ella hoy, que nos ministres tu luz. Bendito Padre del cielo, que tomes control de este momento en el nombre de Jesús. Amén. Dice acá en la palabra de Dios para todos: para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Bien, este pasaje que encontramos en 1 Corintios 2, que se titula en la Reina Valera Proclamando a Cristo, cierra la idea en que el apóstol Pablo se propuso hablar de cierta manera y predicar y exponer a Jesús y el mensaje de la cruz de cierta manera, para que la fe de los oyentes se apoyara en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Entonces, a mí me llama la atención el verso que citamos, porque dice, para que vuestra fe no esté fundada. Y en otra versión que me gusta mucho dice, para que vuestra fe no descanse. Entonces, la forma en la que Cristo es predicado y la forma en la que el apóstol presentó al Señor fue una forma pensada previamente para evitar que la fe de la gente se apoyara en cosas indebidas, como la sabiduría humana. Es una de esas cosas en las cuales no se debe apoyar la fe de las personas que oyen en algún momento el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, ¿sí? Entonces, si nos regresamos unos versos, al versículo 1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo, cuando fue a Corinto a predicarles acerca del mensaje de la cruz, el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, pero no porque no las tuviera. Pablo creo que tiene ambas cosas, tiene tanto excelencia de palabras como sabiduría. Uno se puede dar cuenta en sus cartas, la expresión, todo este tema, la parte escritural es excelente, y además tiene muchísima sabiduría. Tanto es así que el apóstol Pedro reconoce una sabiduría especial en Pablo dada por Dios, ¿sí? Una sabiduría que generaba que personas, no todos pudieran entender lo que él escribía, lo que el apóstol Pablo escribía. Eso está en la segunda carta del apóstol Pedro. ¿Sí? Entonces, en efecto, el apóstol Pablo tenía tanto excelencia de palabras
y tenía sabiduría, pero él dice que no fue a los corintios con esa exhibición, no fue donde los corintios a predicarles usando esos recursos, no los usó, ¿sí? Sino que decidió usar otros recursos. Entonces, en el versículo 2 dice, pues me propuse. Entonces, él se propuso no hacer una exhibición de excelencia de palabras o de sabiduría, sino que se propuso no saber nada entre los corintios, nada, no saber nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, mire este asunto. El apóstol Pablo se hace él mismo el propósito personal y aquí vemos una determinación previa, es decir, cómo voy a hablarles, y decide hacerlo de cierta manera, decide hacerlo así como lo está describiendo aquí. Dice, me propuse, él tuvo una resolución interna de que no iba a presentarse como que sabía de cosas, de filosofías, de ideologías, de historia, porque era una persona con mucha cultura, el apóstol Pablo. También el apóstol Pablo dice, no me voy a presentar como que sé otras cosas, cosas de otros oficios, ni siquiera del todo saber o presentar su trasfondo cultural, que era el judaísmo, ¿sí? No, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, iba a predicarlo a los corintios y les predicaba de Jesucristo y de que fue crucificado y de que resucitó. Y que en ese trámite, quien lo recibe y lo cree, pues es salvado de la condenación del juicio que el mundo tiene que enfrentar y que Dios va a hacer a todos los hombres, a todos los moradores de la tierra, ¿sí? Esto lógicamente estoy complementando con base en la doctrina bíblica. Entonces, no quise saber nada más, no quise saber de política, no quise saber de nada, sabiduría humana a un lado, excelencia de palabras a un lado, solo a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo se resuelve a hacer eso? ¿Sí? Porque él quería, lo que está en el versículo 5, evitar que la fe esté fundada, apoyada o descanse en la excelencia de palabras o en la sabiduría humana. Sí, ya vamos a hablar más de esto en profundidad. Dice en el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Entonces él se presentó débil. Esto más que todo lo que encontramos en el versículo 3 es como que el apóstol Pablo no quiere impresionar a la gente. Él se propuso, dice, no los voy a impresionar, no les voy a decir, wow, como este señor que trae una nueva doctrina, una nueva enseñanza, cuánto sabe. No, no los voy a impresionar, para que tampoco se apoye su fe en una impresión o una buena impresión de mí o de, en este caso, el apóstol Pablo. No, sino que estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, ¿sí? Esto en la palabra de Dios para todos que leímos, lo que significa es lo siguiente: estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Es decir, él estaba nervioso porque estaba presentando el Evangelio, pero él entendía que no ganaba ocultando eso, sino presentando a Cristo tal y como era y su mensaje tal y como es. Eso es muy importante. Porque ya vamos a ver a qué quiero llegar con todo este contexto. Y ni mi palabra, versículo 4, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Además de esto, tampoco usó él técnicas de persuasión, ¿sí? Que las pueden haber, ¿no? De pronto técnicas de comunicación para persuadir, para llevar un mensaje y que la gente pues lo coja más fácilmente. Él no lo hizo, ni mi palabra ni mi predicación, ¿sí? Es decir, ni la palabra ni lo que él expresaba, ni su mensaje fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, no, ¿sí? Sino a Cristo y este crucificado. Ahora, lo que sí hubo, en cambio, en ausencia de todas estas cosas que el apóstol Pablo se propuso no mostrar,
¿sí? No es que no las tuviera, se propuso no mostrarlas mejor y decidió que esa no era la forma correcta de presentar el mensaje. Lo que sí hubo, en ausencia de todo eso, es demostración del Espíritu y de poder, es decir, el Espíritu acompañaba su mensaje y hablaba a Jesucristo crucificado y el Espíritu obraba en la gente que escuchaba, en que tenía la fe y generaba el proceso de fe que se necesita para que una persona se persuada del Evangelio, mucha atención, y que por esto se obtenga el regalo de la salvación. ¿Sí? Hasta ahí es el tema. Ahora, todo esto es bien importante. ¿Por qué? Porque entonces sí importa mucho y sí es muy determinante en la intención con la que el comunicador habla. Y depende de cómo hable el comunicador del mensaje del Señor y de qué es lo que presente a la persona, que va a generar que va a poner el fundamento de la fe de la persona. ¿Sí? Mire, la fe esencialmente debe estar fundamentada en Jesucristo, en su obra, en cómo Él es el camino al Padre y es el que Él murió y resucitó y que tenemos vida eterna por medio de ese trámite que Él hizo. ¿Sí? Y todo lo que edifica la iglesia debe ser basado en orbitando alrededor de ese tema. ¿Sí? Y que ese es el gran mensaje del Evangelio. Pero si yo, por ejemplo, quiero persuadir a alguien de que Dios lo va a prosperar, ¿sí? Yo puedo presentar, por ejemplo, el Evangelio diciéndole, no, mire, es que Dios te va a prosperar, es que Dios te va a hacer que consigas trabajo, Dios puede hacer que tú seas sano, Dios puede hacer que tú tengas prosperidad económica, Dios te tiene esposa, esposo, compañero, te resuelve el tema emocional, sentimental. Entonces, allí estamos frente a una presentación que puede generar, no necesariamente en todos, pero puede generar en una buena parte de los oyentes, que su fe se fundamente en todas esas cosas. Entonces Dios es el que me prospera, Dios es el que me va a restaurar la familia, Dios es el que me va a hacer que todos nosotros, la familia, estemos unidos, el que va a resolver mis problemas emocionales, el que va a tratar con mis vacíos, con todo eso. ¿Sí? El que va a prosperarme, darme riqueza económica, en todo eso. Y entonces vemos iglesias y grupos edificados sobre cosas que no son la columna vertebral del Evangelio y que son, a veces la gente se queda esperando que esas cosas pasen porque el Señor no se pone en función de esas cosas. De ahí que la responsabilidad de los comunicadores, los predicadores, pues es altísima porque nosotros tenemos que enfocarnos en dar un mensaje puro y evitar contaminarlo con cosas como estas, ¿sí? El mensaje de la cruz, el mensaje que le da salvación a la gente. Lógicamente, ese mensaje por sí mismo no es convincente. Se necesita la intervención del Espíritu Santo y el poder de Dios para que convenza a alguien. Pero yo no voy a utilizar técnicas de persuasión, no voy a utilizar excelencia de palabras, no voy a utilizar palabras de humana sabiduría, ni voy a utilizar ningún gancho, ningún señuelo para convencer a la gente, porque entonces tendremos gente con la fe fundada en algo indebido, con la fe descansando en algo indebido, y es que Dios me haga, que Dios me dé, que una cosa, que la otra. Entonces allí pues es peligrosísimo, porque si una persona, por ejemplo, se espera todo eso y no sucede, entonces pierde de vista el verdadero objetivo del Evangelio, que es salvarnos. Y hacerle entender al hombre que está en condenación siempre que estamos excluidos de la gloria de Dios y que estamos en condenación y que el mundo está bajo juicio y que solamente por Jesucristo y creer en su sacrificio eso se corrige y se evita, ¿sí? Y de allí, bueno, sí, el Señor puede prosperar, claro, el Señor puede hacer grandes bendiciones en nuestra vida, sin duda, pero yo no puedo tener un mensaje cuya carátula sea un señuelo, ¿sí? Porque entonces luego la gente se fundamenta en eso.
Mi experiencia, por ejemplo, como pastor es que convencer a la gente no es fácil, máxime cuando uno se mantiene predicando un mensaje que no exacerba las emociones de la gente. Cosa que también aprovecho para decir que yo soy muy malo para eso. Yo no me considero una persona hábil, y las hay, sé que hay mucha gente hábil para eso, para tocar las emociones de la gente. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, me he dado cuenta que muchos rebaños que yo he administrado, el Señor me ha dado la oportunidad de administrar ya pues un número considerable de iglesias y de gente. Me he dado cuenta que mucha gente, por ejemplo, al escucharme, eh, pierde interés por las cosas del Señor. ¿Sí? Otros se interesan más y se arraigan más. Pero en todos los grupos donde he ido ha habido gente que no se ha sostenido en el camino. Y no crean que no me lo he cuestionado, yo me cuestiono, yo digo, pero ¿seré yo el problema? Y en lo que he considerado que he debido corregir lo he hecho y sigo aprendiendo y sigo mejorando, pero haciendo un análisis transparente y sobre todo a la luz de la palabra, y también presentando este caso con gente más sabia que yo, con gente más experimentada, con gente con más trayectoria que yo, me he dado cuenta que no, que el problema no soy yo. El problema es que les dejó de gustar un mensaje porque de pronto estaban acostumbrados a escuchar, y me van a perdonar si este es el caso de algunos de ustedes o de alguien que usted conozca, o si esto de pronto salpica a alguien a quien usted tiene en alta estima, pero hay gente que estaba acostumbrada a que el pastor le dijera que lo quería mucho, o que eran amigos, o que eran simpatizantes, o que era tú eres mi hijo, o tú eres mi hija, o reunámonos, o el Señor te va a prosperar, el Señor te va a hacer volver a la familia, el Señor te va a promover, ¿sí? Ahora el mensaje que estoy predicando se está purificando más que nunca, y yo lo sé, el Señor ha hecho ese avance, pero por lo general nosotros, lo que somos la raíz del ministerio, ¿sí? Hemos siempre tenido esa formación y cercanía con un mensaje muy sentado en Cristo, y a Cristo crucificado y a Cristo resucitado, ¿sí? Eso no elimina que uno pueda tocar temas de familia, temas de prosperidad de vez en cuando, sí, claro, pero aún para eso no me considero tampoco tan hábil yo. Sí. Ahora, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo pudo ser que sí haya habido esa habilidad. Yo en mi caso no la tengo, así que ni siquiera creo que la pueda usar. Pero él se propuso prescindir de todo eso para que la gente que creyera esté con Cristo y por Cristo. Ojo a lo que estoy diciendo, con Cristo y por Cristo hay que estar en la iglesia. ¿Sí? Y creer en el Evangelio no porque me dijeron que voy a ser rico, no porque me dijeron que necesariamente voy a ser sano, no porque me dijeron que voy a vivir una vida familiar ejemplar, una vida familiar hermosa, una vida familiar así, porque eso no le pasa a nadie, ¿sí? No le pasa a nadie. ¿Sí? No le sucede. ¿Sí? O porque voy a tener visibilidad, o porque voy a tener fama, pues en algunos casos hasta eso se puede vender, ¿cierto? O porque voy a tener cierto sentido en mi vida, sentido de realización. No, por ahí no es. ¿Sí? Entonces, ustedes recuerdan que hace un tiempo estuve predicando sobre esto de que los apóstoles, los discípulos del Señor, esperaban que su reino se manifestara inmediatamente. Y lo que traté de explicar en ese culto, que está por ahí en el canal, y que si lo quieren lo pueden ver, creo que lo titulé ¿Qué esperabas tú? ¿Sí? Allí lo que trataba de expresar era lo siguiente, y era que muchas veces nuestra fe tiene como aditivos y esperanzas que no están de acuerdo con el plan de Dios. ¿Sí? Entonces ellos esperaban que el reino de Dios se manifestara inmediatamente, pero ese no era el plan de Dios. ¿Sí? Y muchas veces nosotros esperamos cosas que no están en el plan de Dios. ¿Sí? Ahora, pero lo que es peor es que alguien, por ejemplo, en una posición de preeminencia, y esto lógicamente no lo digo pensando en nadie, sino enseñando, se proponga usar engaños y cosas que pueden mover las emociones de la gente para que crean, y no hay nada.
Por eso es que hay gente, y luego no queda el discípulo no se sustenta así. Por eso es que hay gente, por ejemplo, que se vincula con las cosas del Señor porque les gusta la participación en ciertas actividades. Los músicos se vinculan porque les gusta la música. Y en la iglesia la música tiene un rol muy importante porque eso es parte de la liturgia de la iglesia y al Señor le agrada, ¿sí? O, por ejemplo, se ve mucho en las muchachas, les gusta la danza y eso no está mal, pero ¿tú eres una danzarina o eres un discípulo de Cristo? ¿Tú eres un músico o eres un discípulo de Cristo? ¿Qué de esas cosas eres tú? ¿Tú eres un ujier o eres un discípulo de Cristo? ¿Sí? ¿Qué eres tú? Ahora, esto incluso me atañe a mí. ¿Yo soy un comunicador o soy un discípulo de Cristo? Porque en mi vida personal, por fuera del púlpito, pues tiene que ser una evidencia de mi práctica de fe, ¿sí? Y tiene que, yo no puedo ser, ¿cómo lo puedo decir? No puedo ser eficaz en la tarea del púlpito si yo no soy un discípulo. Yo soy un discípulo, yo estoy bajo formación del Señor, bajo su corrección, bajo su trato. Y lo que predico es convicción en mí. Por lo menos procuro que en todo sea así. Pero no esperen ni siquiera de mí nada, ¿no? Porque otros también, por ejemplo, que se vinculan al Señor por vincularse con una figura exitosa, un predicador exitoso que le va bien, que tiene una prosperidad, una evidencia, o que tiene influencia, o que tiene visibilidad. No, yo les digo de una vez, no esperen nada de mí, porque en mí hay errores, pero sí soy un discípulo de Cristo, de eso sí estoy convencido, ¿sí? Y creo lo que predico, eso es todo. Pero entonces lo que trato y lo que el apóstol Pablo nos enseña que debemos hacer es evitar formar en la gente expectativas indebidas sobre su fe y que al final este tema de la cruz y a Jesucristo y el crucificado pues se diluya, ¿sí? No, debemos predicar a Cristo crucificado y todo lo que viene con eso, ¿no? El tema del Espíritu Santo, el tema del cielo y del infierno, temas complicados que a la gente no le gusta escuchar, temas del juicio eterno, de la vida eterna, del juicio ante el gran trono blanco, del arrebatamiento de la iglesia, de la decadencia del mundo, de la enemistad del mundo con Dios. Todo eso es, o sea, Cristo crucificado son dos palabras, pero Él engloba todos unos conceptos que nosotros nos demoramos años en predicar y años en aprender y años en interiorizar. Por eso es necesaria la edificación, la iglesia, asistir, ¿sí? Y ser formados en las verdades de la palabra, sí. Pero si yo, por ejemplo, me propongo decirle a usted, no, esperen esto, espere que el Señor va a hacer. Yo, por ejemplo, no me atrevo a decir, nunca me he atrevido a hacer eso. Y vengo formado así, es decir, mi padre, que es mi mentor, mi tutor en esto, el apóstol, pues nunca me ha enseñado eso. Yo nunca lo he visto tampoco en mi núcleo más cercano, ¿sí? Si a ti no te sirve el mensaje de Cristo crucificado, el mensaje del Evangelio puro, en esta iglesia no te vas a poder sostener. Vas a querer una iglesia de otro perfil. ¿Y qué las hay? Las vas a encontrar. Hay unas iglesias que hasta nombre tienen, que llaman la atención, dice, la iglesia que te hace feliz. Yo ni sé cuál es, pero por ahí me hablaba alguien de eso, que hay una que se llama la iglesia que te hace feliz. Pues yo no sé si, la nuestra se llama Salem, ¿no? Si algo me provoca ponerles es la iglesia que te hace infeliz, porque ese no es el objetivo. O sea, la iglesia que te hace feliz. ¿Y cómo? Por ejemplo, hoy encontramos mensajes en el internet de este estilo, ¿no? Y lógicamente hablo sin ser muy evidente, pero gente dice, ¿cómo superar a tu ex? ¿No? Y cómo vivir con mi crush, o cómo conseguir crush, o cómo hacer que tu crush te haga caso, o cómo prosperar en esto, cómo ser feliz. Entonces, a ver, un momento, hermano. Yo lo único que sé es que de nuestra salvación se pueden derivar muchas bendiciones, sí, pero uno no se puede centrar en eso.
¿Dónde están los temas, por ejemplo, del infierno, del cielo? ¿Sí? ¿Dónde están los temas, por ejemplo, del rapto de la iglesia? ¿Dónde están los temas, por ejemplo, de los talentos? ¿Dónde están los temas, por ejemplo, de, de los mayordomos fieles? ¿Dónde está el tema, por ejemplo, de la autoridad? ¿Sí? Que está en la Escritura. Todo eso es así. Pero la gente, pues, podemos hablar de todo, ¿no? Podemos hablar de todo. Entonces la gente va a tener, no, es que a mí me gusta la iglesia porque ahí me hablan y una cosa y la otra. No, está muy bien, mira, si tú disfrutas de la iglesia está muy bien, pero que disfrutes de las sanas palabras, ¿sí? Del Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, que de eso debes amar. Y para eso tienes que haber sido persuadido del Evangelio y haberte humillado y haber creído. Incluso vas a tener la experiencia de que en la iglesia vas a tener que sufrir la sana doctrina. Porque dice, vendrán tiempos donde vendrá gente que no sufrirá la sana doctrina. Claro, no la van a sufrir, porque es que están fundada su fe en cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, luego pasan cosas, porque en el mundo tenemos aflicción, y entonces el cuestionamiento, ¿y por qué? Pero Dios no me dijo, pero Dios no... A veces Dios no ha hablado. Si tú quieres estar seguro de lo que Dios ha dicho, acércate a la palabra y conócela por ti mismo. ¿Sí? Así es como funciona el asunto. Entonces, para que vuestra fe no esté fundada, no repose, no descanse, no se apoye en la sabiduría de los hombres. Otra cosa, por ejemplo, en la que no se debe apoyar es en tratar de explicar todo. Yo sé que eso es útil. Hay un ministerio que se fundamenta en eso y es el ministerio de los maestros que enseñan ya a profundidad temas de la Biblia y todo eso. Y utilizan en parte la sabiduría a disposición humana, la información, pero también utilizan los dones del Espíritu, que uno de ellos es los misterios y la ciencia. ¿Sí? Está bien, pero siempre habrá lagunas y entonces si nuestra fe está fundada en que podamos entender todo lo que está escrito y que todo me lo expliquen y que todo, porque hay preguntas que nosotros no podemos responder, ¿sí? Entonces van a haber cosas y entonces la gente va a decir, no, es que esto no me lo explicaron, es que esto no lo entiendo yo. No, si tú no entiendes algo de la palabra, ¿sí? Tú crees, recuerda que tú crees no porque esto sea fácil de aceptar. De hecho, para los que se pierden esto es locura y de eso estuvimos hablando ya, ¿sí? Esto es una palabra absurda para los que se pierden. Pero tú crees porque el poder del Espíritu Santo te convenció, está obrando y tú has tenido la fe para aceptar el mensaje puro del Evangelio. ¿Sí? El mensaje puro del Evangelio. Por mi parte, ¿qué me corresponde? Primero, ser celoso de que lo que yo hable, así vaya contra mis intereses, pues de pronto sea lo más puro posible a la palabra. Porque, por ejemplo, si yo no quiero molestar a nadie y quiero tener a todos felices en la iglesia, pues no les toco el tema del infierno, les digo que este mundo pues es una belleza, que no hay problema, pero yo sé que el Evangelio del Señor anuncia otra cosa, ¿sí? Entonces a veces uno dice, pero es que si les hablo no les va a gustar, y si no les gusta tal vez no vuelven, y si no vuelven pues la iglesia ¿cómo está? ¿Sí? Mire, yo alguna vez escuchaba una entrevista que le hicieron a alguien muy importante en el tema pastoral y como ministro del Señor, con mucha experiencia y mucho respaldo del Señor. Y alguien le hacía la pregunta a esta persona, le decía, ¿quién es? Porque hablaba de esta situación, de dos líderes hablaba. Y decía, ¿y con quién iba más gente? ¿Con el líder A o con el líder B? Estoy representando, él mencionó nombres. Y este personaje de mucha jerarquía, trayectoria y madurez le dijo, no preguntes eso. Es el reino, la iglesia del Señor es el reino de Dios y están los que tienen que estar. Yo cuando escuché eso me quedé sorprendido. ¿Sí? Porque a veces nosotros decimos, no, es que queremos más, es que necesitamos más, o que... Están los que tienen que estar, los que creen en el mensaje. Ahora, queremos que sean más, pero es que eso no depende de nosotros. Hablamos, predicamos, enseñamos, pero están los que tienen que estar. Ahora, hay gente que no va a seguir estando entre nosotros porque no era de nosotros.
Y ahí eso está explicado en la Escritura. ¿Sí? Estaban en medio de nosotros, pero no eran de nosotros. Vamos a leer eso rápidamente. Y ya no están, ¿sí? Dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 18, 19 y 20. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. El anticristo es uno, va a ser uno. El espíritu que obra en él es el espíritu del anticristo, que es la bestia, que es el del Apocalipsis, ¿sí? Pero ese mismo espíritu obra en el mundo porque el mundo está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. El mundo está bajo el maligno. Dice, y entonces hay muchos anticristos que son personas que no tienen esa relevancia, ese cargo, pero que promueven ideas contra Cristo, incluso dentro de la iglesia. Por eso dice, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Lo interesante es que el apóstol Juan dice que los anticristos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces, ¿nosotros quiénes somos? Los persuadidos del Evangelio. Sí. Ahora, en ti y en mí hay errores. Tenemos expectativas erróneas, algunas creadas por nuestra propia concupiscencia, por engaños, por ignorancia. Pero un verdadero discípulo de Cristo se le van quedando las motivaciones y sobrepasa ese trato y se mantiene anclado a Cristo, porque es en Cristo en quien ha creído. No está siguiendo hombres, no está siguiendo figuras de excelencia humana, no está siguiendo sabiduría humana, no está siguiendo esperanzas erróneas en esta tierra, sino que su esperanza es la salvación, la regeneración, ¿sí? Cuando venga lo perfecto, cuando Cristo se ha manifestado, ¿sí? Mire qué diferente, y esto es una enseñanza lógicamente que he venido teniendo en estos días y ha golpeado mi vida fuerte y la he entendido y agradezco porque nosotros pues somos un ministerio que no estamos queriendo ponerte un show, ni queremos presentarte nada que no sea a Cristo y a este crucificado. Esa es la verdad y se los digo con autoridad y con conocimiento. Hace un tiempo alguien me decía, y me lo dijo personalmente, me dijo, la gente lo que quiere es show. Yo le dije, pues mucha gente sí quiere eso, le dije, pero nosotros no se lo vamos a dar, ¿no? Nuestro culto es una alabanza y adoración al Señor y nuestra predicación es a Cristo crucificado y resucitado y el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando esta persona dijo, la anterior, este líder decía, están los que tienen que estar. Pues claro, porque hay gente que era de nosotros, pero salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Eso no significa que usted no pueda orar por alguien que está perdido, que usted cree que es de nosotros, pero que está extraviado por un tiempo. Pero sabe una cosa, ojo con esa esperanza, porque si no vuelve, ¿qué? Si no vuelve tu hijo, o si no vuelve tu hija, o si no vuelve tu esposa, o si no vuelve tu familia, tus primos, tus hermanos sanguíneos, ¿sí? Y si no vuelven, ¿sí? Entonces, ¿qué? ¿Quedas tú solo, vinculado con quién? Con Cristo. Pero te digo una cosa, eso va a ser la diferencia cuando la iglesia sea levantada y va a ser la diferencia cuando muramos, cualquiera de esos dos escenarios. Porque cuando seguimos a Cristo, mejor dicho, Cristo es el único camino al Padre. No hay religión, ni no hay hombre, ni no hay concepto que nos lleve al Padre, sino Cristo. Pero salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. Bien, entonces aquí el apóstol Juan está hablando de eso. Entonces, note usted que cuando el apóstol dice para que vuestra fe no descanse, él se propuso. Porque cuando hablamos de palabras persuasivas, por ejemplo, Absalón se ganaba el corazón de los israelitas en contra de David y extravió a una buena parte de ellos, los indispuso con el rey. ¿Sí? O sea que la gente sí puede persuadir, ¿sí? Y lo que la gente quiere a veces no son sanos intereses. ¿Sí? Entonces,
Usted dice, no, y entonces yo, ¿cómo me instruyo? Pues tú tienes que resistir la sana doctrina y si quieres acercarte a la palabra profética más segura, acércate a la palabra de Dios, a la Biblia, que dice que tenemos también la palabra profética más segura, las Escrituras, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Todo eso es bien importante que nosotros lo visualicemos, ¿no? Que lo tengamos claro. Yo entiendo que somos una iglesia que Cristo compró con su sangre y que estamos en formación, es decir, los procesos de purificación y mejoramiento los estamos teniendo todos, ustedes y yo. Como cuerpo estamos creciendo, como iglesia estamos siendo edificados, lógicamente, y nosotros hacemos parte también del cuerpo de Salem que está haciendo, ¿sabe? Estoy seguro que estamos conectados a Cristo, ¿sí? Y como los pámpanos conectados a la vid, ¿sí? Entonces está sucediendo cosas, el Señor está purificándonos, está mejorando, está centrando un fundamento más claro, sí, así es, estamos de acuerdo, pero solo quedarán los que puedan con eso, los que crean en Cristo resucitado. Entonces, si uno va a predicar, por ejemplo, yo sé que hay muchos hábiles para predicar y con cierta pericia para hacerlo, pero prediquémosle a la gente a Cristo, ¿sí? Prediquémosle que el mundo está bajo condenación, prediquémosle a la gente que por Cristo somos salvos, ¿sí? Él es el que nos libra de la ira venidera. Prediquémosle eso a la gente, ¿no? Y si la gente cree eso y esa fe y ese poder de Dios para salvación quiere obrar en nuestras vidas para bendición, lo va a hacer. Y si quiere obrar para prosperidad, lo va a hacer. Y nadie es enemigo de eso. Yo estoy seguro que todas esas cosas son viables, pero no son el pilar de la fe. Uno no puede estar fundamentado en nada de eso porque eso pues no es así. No es así, así de sencillo. Sí, pero no es que Cristo es el patrocinador de que la vida, una cosa, me va a mejorar. La vida mejora simplemente por seguir a Cristo. Sí. Cuando se obedece a la fe, mejora, y les voy a decir, pero no porque sea el centro del mensaje, sino mejora porque ya no seguimos las obras infructuosas de las tinieblas, porque ya no estamos bajo la autoridad de Satanás, porque ya no hacemos esas obras muertas y ya no estamos sometidos nuestros miembros al pecado. Por solo eso ya mejora mucho y la vida toma un rumbo pues muy bonito y especial, pero es a Cristo y a Cristo crucificado que tenemos que proclamar y en Él creer. Vamos a orar. Gracias, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti. Reconocemos, Padre eterno, tu poder, tu autoridad, tu majestad, Señor. Gracias, Padre eterno, por tus misericordias, por tu obra sobre nosotros, en nuestras vidas. Gracias por tu proceso formativo, por el discipulado en el cual nosotros estamos, que es un proceso donde vamos a ser avergonzados, donde vamos a ser enfrentados a la verdad, donde vamos a ver nuestra falla, donde vamos a ser reprendidos por ti, así como tus discípulos en el primer siglo lo fueron, Señor. Gracias, gracias por todo eso, Padre eterno. Hoy, Señor, estamos delante de ti en gratitud y creemos en el centro del mensaje. Tú puedes hacer todo con nosotros, puedes prosperarnos y nuestras peticiones están delante de ti. Por eso el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Si tú, claro, tienes problemas, pídele al Señor ayuda. Hazle que conozca tu petición, que Él ya sabe lo que hay en tu boca, pero tú puedes pedírselo. Pero recuerda que tu ancla, tu fe está fundada, está apoyada y descansa en Cristo y en su poder, en el poder de la resurrección, en la vida eterna que nos espera, en todo eso. Gracias, Señor. Así es. Gracias. Ministra a tu pueblo. Que tu poder, Señor, hoy se manifieste para confirmar tu palabra en quienes reciben tu mensaje con fe. Padre eterno, gracias por tu obra en nosotros.
nosotros que hace una enorme diferencia, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias por las bendiciones del día a día que disfrutamos, sí. Si tú disfrutas bendiciones, dale gracias. Y si tú quieres ganar bendiciones, es viable, puedes hacerlo. El Señor también te puede bendecir. Bendecir es que hayan cosas que mejoran en tu vida, que están marchando mejor con el respaldo de Dios. Pero no te olvides, es a Jesucristo y a Él crucificado. Y no seguimos hombres, seguimos a Cristo. Gracias, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti. Damos la gloria a ti. Ministranos, Señor. Muévete en cada espacio donde tus hijos se han reunido, Padre eterno, donde tu palabra es escuchada con atención y con reverencia, bendito Padre del cielo. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, de todos. Ministranos, Señor. Gracias. Tu presencia, Padre eterno, es lo mejor. En tu presencia hay plenitud de gozo. También sabemos que hay delicias a tu diestra. ¿Y cómo no serán esas delicias, Señor, en el reino, cuando estemos en presentes contigo, ausentes del cuerpo quizá? Padre eterno, gracias. Gracias por tu obra en nuestras vidas, tan significativa, Padre eterno. Nos humillamos, Padre eterno, delante de ti. Reconocemos tu poder y tu autoridad, Señor. Hoy, en este día, permíteme bendecir, Señor, a cada uno de tus hijos e hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.